Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Este año China ha sido el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente. Diversas actividades oficiales se celebraron en la ciudad de Hangzhou para promover la conciencia por la protección del medio ambiente y la mejora del entorno en el que vivimos. Para hablar sobre este tema, hoy en el estudio tenemos como invitados al señor Julio Panturo, profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Y también nos acompaña el señor Daniel Driado, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. El lema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año es luchar contra la contaminación del aire. Veamos primero un video para conocer los esfuerzos que ha hecho China en los últimos años para resolver este problema. Debido a que en el siglo pasado China sufría a menudo una grave contaminación del aire, la cual afectaba directamente a la vida y a la salud de su pueblo, el gobierno chino inició una batalla contra este problema ambiental hace apenas 20 años. Durante estas 2 décadas, China ha intensificado las medidas para mejorar la calidad y ha logrado resultados destacados en ese aspecto. Desde 1998 hasta 2018, el país luchó por controlar las emisiones de las principales fuentes de contaminación, que incluían las centrales eléctricas de carbón, las industrias, el transporte, las calefacciones y los edificios. Como resultado, las concentraciones promedio de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas finas PM10 disminuyeron en un 93,3, 37,8 y 55,3% respectivamente en Beijing. Y el volumen de partículas PM2,5 en el aire se redujo en más del 40%, según un informe sobre la lucha de estos 20 años en el país contra la contaminación del aire publicado por la Oficina Municipal de Ecología y Medio Ambiente de Beijing. Además, de un total de 338 ciudades chinas, 121 cumplieron los estándares de calidad del aire en 2018. La calidad del aire ha mejorado significativamente en regiones clave y la densidad promedio de PM2,5 se redujo un 11,8% interanual el año pasado en la región de Beijing, Tianjin-Hebei y sus áreas circundantes. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicó que China, con su creciente sector de energías verdes, se ha convertido en un líder en la acción climática. El país posee la mitad de todos los vehículos eléctricos del mundo y el 99% de los autobuses eléctricos. Bueno, como hemos visto en el video, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año es la contaminación del aire. Y China durante muchos años ha tenido este problema, pero ha tomado medidas para resolverlo. Ustedes viviendo en Beijing, no sé si han notado esta diferencia y cómo evalúan los esfuerzos que ha hecho China para resolver este problema, profe. Sí, bueno, al igual que los países que iniciaron la revolución industrial, China también comenzó a registrar niveles de contaminación, pero al mismo tiempo empezaba a aplicar medidas para amortiguar el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Un ejemplo muy claro yo lo veo en Beijing, por ejemplo. Sé que en anteriores inviernos, por ejemplo, el cielo siempre estaba cubierto y estaba gris, ¿no? Pero en el último invierno de este año, a inicios de este año, yo recuerdo que cada mañana veíamos un azul muy bello, digno de una buena fotografía. Pero ese es un ejemplo. Hay otros casos, como la ciudad de Hangzhou o Yiwu, donde se ha aplicado una estrategia que combina tanto el crecimiento sostenido, pero al mismo tiempo la protección medioambiental, y eso ha generado que haya lugares turísticos naturales, ¿no? Como el Parque Nacional Humedales de Sisi o también el Lago del Oeste. Estos son casos muy importantes de China que como ha desarrollado de manera paralela la protección del medio ambiente sin sacrificar el desarrollo también del país. Podríamos recordar que en marzo de 2014, con motivo de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, el primer ministro chino, Li Keqiang, afirmó que el país le iba a declarar la guerra a la contaminación con la misma determinación que contra la pobreza. Ya entonces se anunciaron medidas destinadas a reducir las partículas del aire PM2,5, las más dañinas para el ser humano, y PM10, medidas para eliminar plantas industriales y productoras de energía obsoletas, reducir la producción de acero, hierro y cemento y el cierre de hornos y minas de carbón. Asimismo, se anunció la implementación de medidas para impulsar las fuentes de energía derivadas de combustibles no fósiles, el desarrollo de la energía nuclear y renovable, el despliegue de redes inteligentes de transferencia de esta energía y la promoción de una tecnología
verde y baja en carbono. Todo ello sin olvidar la lucha contra la contaminación del agua y del suelo y la lucha contra la desertificación. 4 años después, las ciudades chinas habían reducido en 2018 de promedio un 32% la concentración de estas partículas finas tan dañinas en el aire. A principios de 2019, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente detallaba que un total de 338 ciudades han registrado una mejora de la calidad atmosférica del 79,3%. Al área en la que vivimos, Beijing, Tianjin, Hebei, una de las más contaminadas del país, en esta área la densidad de las partículas PM2.5 ha caído, según el Ministerio chino, un 11,18% interanual de 2018-2017 hasta los 60 microgramos por metro cúbico. Yo, que llevo unos 5 años viviendo aquí en Beijing, recuerdo, como comentaba el profesor, esos primeros inviernos con cielos grises de 800 PM2.5 terribles. Ha mejorado muchísimo la calidad del aire, por lo que podríamos decir, en conclusión, que China le está ganando la guerra a la contaminación. Queda muchísimo por hacer, aún no tenemos un 100% de días al año de cielos azules, pero el gobierno chino no para de anunciar nuevos planes para seguir combatiendo la contaminación. Así es. De hecho, este control o esta reducción de la contaminación del aire no es una lucha solamente de China, sino que un problema global. Entonces, a su juicio, ¿qué experiencias podemos ofrecer China al mundo para tratar de la calidad del aire, profe? Sí, como bien dices, es una responsabilidad global, ¿no? A inicios del año, la NASA de los Estados Unidos informó, por ejemplo, que la cantidad de bosques en el mundo había crecido bastante a comparación de los primeros años de este siglo. Y en esa tarea ha tenido un rol preponderante China y la vecina India. Pero cabe destacar el caso de China especialmente, porque llevó adelante un programa muy ambicioso de reforestación que ha permitido que el aumento de bosques en el mundo sea responsabilidad china. El 42% de lo que se ha logrado crecer, de tal manera que las áreas verdes están aumentando, y es gracias precisamente a esta política de Estado que China lleva adelante para proteger tanto el ambiente del aire, la buena salud de las aguas, etcétera. Buscando información para el programa, leí un artículo de un académico estadounidense experto en políticas energéticas, Michael Greenston, que hacía una comparación muy interesante. En 1955, Estados Unidos promulgó la llamada Ley de Aire Limpio, con el fin de frenar los niveles alarmantes de contaminación que sufrían las ciudades estadounidenses en la década de 1950. Estados Unidos necesitó 3 décadas para alcanzar el 32% que comentaba antes de reducción de la contaminación, que China alcanzó tan solo en 4 años. Es decir, China puede enseñarle un poco al mundo cómo luchar contra la contaminación, al ser uno de los países más contaminados. Y podemos poner 3 ejemplos. Por un lado, muestra de la seriedad de la lucha contra la contaminación. Beijing aboga por defender el cumplimiento estricto de las regulaciones medioambientales que se implementan. Se han castigado a centenares de compañías chinas, se han castigado a decenas de miles de dueños de vehículos que no cumplían las normas medioambientales. Se ha exigido a los funcionarios de todos los niveles que rindan cuentas si se falla a la hora de implementar estas medidas medioambientales, porque no sirve de nada anunciar medidas para proteger el medio ambiente si luego no se cumplen. En segundo lugar, la asunción de responsabilidades. Nada más llegar a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. China, como decía, uno de los mayores contaminantes del mundo, se mantuvo fiel a su compromiso contra el cambio climático, y pese a que Estados Unidos se retiró, China se mantuvo fiel a este acuerdo. A medida que impulsa su desarrollo, aumenta la voz de China en la comunidad internacional, una voz que utiliza no solo para exigir nuevos modelos de gobernanza global y una mayor igualdad entre norte y sur, sino también para asumir responsabilidades como líder global. Y en tercer lugar, entender que no hay que elegir entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Ambas labores pueden y deben ser compatibles. Durante años aquí en China se apostó por un crecimiento basado en la industria pesada, que tuvo como consecuencia los daños al medio ambiente. Hoy China defiende un desarrollo verde, innovador, equilibrado y de alta calidad.
Ujú. Y además del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas también estableció el día 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. ¿Y cuáles creen que son las diferencias de la protección de la biodiversidad, profe? Yo quiero subrayar en todo caso que la importancia de la protección de la biodiversidad se basa en algo muy importante, que es la protección en sí misma del ser humano como especie, ¿no? Mm. Porque con el consumo indiscriminado de recursos naturales en un futuro cercano o mediano podemos carecer por ejemplo, de recursos naturales, alimentos, vegetales. También podemos padecer de agua, de fuentes de agua dulce sanas, de aire puro, una serie de factores que pueden afectarnos en el futuro. Pero la biodiversidad, ese es el principal factor, pero también tiene otro segundo factor que tiene que ver con el tema de la ética humana sobre otras especies, por ejemplo, ¿no? Mm. Por este consumo indiscriminado de los recursos naturales se han acabado muchos, se han extinguido muchas especies vegetales, pero al mismo tiempo actividades de ocio, como la cacería, ha Mm. provocado que en los últimos 2 siglos probablemente se hayan acabado, extinguido muchísimas especies animales que ahora ya no existen en el planeta Tierra, Mm. y que esa es una pérdida pero irreparable para nosotros como especie, ¿no? Como sociedad civilizada que no podemos cuidar ni podemos convivir con otras, siempre teniendo algunos parámetros y factores para llevar un desarrollo paralelo, armonioso con la naturaleza. Mm. La biodiversidad es uno de los fundamentos principales Ujú. del bienestar humano. Nos da acceso a alimentos, nos da acceso a medicina tradicional, reduce el riesgo de padecer enfermedades contagiosas o incluso desastres naturales. Voy a poner un ejemplo muy concreto para entender la importancia de la biodiversidad. Se calcula que el 75% de la flora silvestre se poliniza gracias a las abejas y que casi el 40% de las frutas y verduras que comemos procede de la polinización. ¿Qué sucede? Las abejas son las responsables de la producción de muchas semillas, de Mm. nueces, de bayas, de frutas que sirven de alimento a animales salvajes y sirven además las abejas directamente de alimento para muchas especies de pájaros y de insectos. Es decir, contribuyen en gran medida al funcionamiento de ecosistemas muy complejos, interconectados y con ello a la supervivencia de los seres vivos. El problema es que a finales de la década de 1980, solo en Estados Unidos, había unos 5 millones de colmenas. Hoy, sin embargo, quedan menos de la mitad, una reducción derivada en buena parte de la actividad, del impacto de las actividades del ser humano. Sin abejas morirían muchas plantas, los animales que dependen de estas plantas y con ello los seres humanos en definitiva. Debemos ser conscientes por ello de lo importante que son todos y cada uno de los actores de nuestros ecosistemas, por muy pequeños que sean, y Ujú. sobre todo de las terribles consecuencias que puede tener su desaparición, por lo que es muy importante que luchemos por conservar y proteger nuestros valiosos ecosistemas. Sí, así es. Como han dicho ustedes, todas las especies están interconectados y, de hecho, en nuestro planeta cada día se descubren nuevas especies, pero al mismo tiempo se extingue especies. Entonces, ¿conocen algunos programas o actividades para proteger estas especies que están en peligro de extinción, profe? Claro, por supuesto. Bueno, China tiene un buen ejemplo de Mm. ello, ¿no? Tenemos allí a la protección del oso panda gigante, ¿no? Hace 3 años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza eh, cambió el estado de en peligro a vulnerable al panda como parte de la lista de los animales en peligro de extinción. Eso nos revela pues que China, dentro de su política de protección y además de muchos esfuerzos, ha logrado salvar a este animal muy simpático, por cierto, para la alegría del Mm. pueblo chino y para la alegría de la humanidad, porque el panda es un símbolo Mm. justamente de los animales que han estado o que están en peligro de extinción, Mm. y que hay un esfuerzo muy grande, no solo de China, sino también de otros países para protegerlo, y lo cual es un reflejo de toda esa voluntad política de lograrlo, ¿no? Además hay que comprender que este es un esfuerzo de años,
no es un esfuerzo solamente de semanas o meses, porque gracias a ese esfuerzo por años es que se ha logrado que en la provincia de Sichuan es donde se encuentra ahora pues el santuario más grande de osos pandas en el mundo y que se ha permitido su reproducción para poder mantener el equilibrio respectivo. Creo que este es un ejemplo clarísimo de que China puede ser también un ejemplo de protección de estas especies en peligro de extinción. Y conoce otros ejemplos. Sí, yo pondré un ejemplo de España. Precisamente hace apenas unas semanas el rotativo el País publicaba un detalladísimo reportaje sobre los trabajos para la reintroducción del lince en la península ibérica. Este diario detallaba la historia de Miguel Ángel Simón, un biólogo andaluz, hoy ya retirado, después de 20 años luchando por la protección del lince. Este biólogo, Simón, recordaba que a la dramática situación que vivía esta especie a finales de la década de 1990 y a principios de siglo, cuando quedaban apenas a unos 94 ejemplares y tan solo en 2 poblaciones en Andalucía, en el sur de España. Su primera labor, cuando se dio cuenta de esta situación, fue acudir a Europa para luchar para evitar que se extinguiera este animal, el lince ibérico. Simón contaba que si hace 20 años le hubiesen dicho que hoy habría ya 700 linces en la península, tanto en España como en Portugal, hubiese respondido a esa persona que estaba loco, que no se creía que estos trabajos hubiesen sido tan efectivos. Se da la casualidad de que una de las últimas hembras de lince que fue nacida en cautividad y que fue puesta en libertad, se liberó la misma semana que la ONU alertaba a través de un alarmante informe que 1 millón de especies en el mundo están amenazadas y corren el riesgo de desaparecer en apenas unas décadas. Una situación que, según la misma ONU, es consecuencia directa de la actividad humana. De ahí que trabajos tan valiosos como el de este biólogo español sean tan importantes. Y ustedes han viajado por todo el mundo, han participado en persona en algunas actividades sobre esta protección de la biodiversidad, profe. Claro, bueno, por ejemplo, en mi país es muy popular esta frase que dice que un hombre siempre debe tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no? Yo tuve la oportunidad de plantar un árbol de eucalipto en un programa de reforestación de los Andes que llevó adelante hace algunos años el gobierno peruano. También conozco que hay algunos esfuerzos muy importantes de activistas y de organizaciones no gubernamentales también para lograr esta protección del medio ambiente, muchas veces incomprendida por grandes compañías o las grandes transnacionales, que cuando se quiere hacer una protección de determinada fuente de agua o de determinada cacería indiscriminada de alguna especie, pues hasta incluso los golpean para evitar su acción a favor de ello, ¿no? En ese sentido, yo creo que los esfuerzos son buenos, pero si no se cuenta con la protección o el apoyo concreto de los gobiernos y de la voluntad política de las autoridades, pues estos esfuerzos quedan vanos, ¿no? No tienen el efecto positivo que se espera, porque ¿de qué vale tener un gran corazón o una gran voluntad de proteger a nuestro medio ambiente, pero no tenemos la protección legal de nuestros gobiernos para llevar adelante ello, ¿no? Es un trabajo conjunto. Una de las primeras preguntas que formulaste era que es una responsabilidad global, no solo de China, sino de otros países, pero al mismo tiempo, dentro de un país es una labor tan coordinada como de las autoridades, como de los activistas y las ONG encargadas de ese tema. Y de hecho, el comportamiento de los seres humanos es un factor muy importante que puede afectar a la biodiversidad. En el pasado, durante mucho tiempo, estamos buscando el desarrollo económico sin cuidar mucho sobre este problema, y ahora, como ya hemos teniendo cuenta en ese problema y buscamos un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, ¿ustedes cómo ven esta tendencia, profe? Hay una tendencia bastante interesante y creciente por el medio ambiente, ¿no? Bien decía Daniel al inicio que la mayoría de países han suscrito el Acuerdo de París para la protección del medio ambiente a través de medidas muy técnicas que ha detallado él también de manera muy precisa. Sin embargo, a veces resultan
poco efectivas, ¿no? Por ejemplo, el índice de performance medioambiental ha revelado que la protección del medio ambiente es un éxito en la mayoría de países ricos que tienen bastantes recursos, ¿no? Hace poco acaban de publicar ese índice y los primeros lugares de protección del medio ambiente los ocupan países como Suiza, Luxemburgo, Austria o Alemania. Pero al mismo tiempo ello revela de que los países más pobres, los de menos recursos, son los que contaminan más. Entonces, los esfuerzos de ONGs, los activistas, de los gobiernos comprometidos, a veces resultan insuficientes. Quizá el Acuerdo de París sea un trampolín para poder dar el salto importante de lograr una verdadera política global internacional de protección del medio ambiente. Nosotros tenemos la conciencia de que el medio ambiente, si no lo cuidamos, pues va a tener, no es ficción, va a tener resultados catastróficos, ¿no? Una prueba de ellos es que los países, pequeños países, los microestados que se encuentran en el Pacífico, como las Islas Salomón o Fiji, en el futuro, en el mediano plazo, van a desaparecer por el aumento de las aguas del mar. Entonces, si no tenemos conciencia de eso, pues vamos a fracasar en todos estos esfuerzos. Sí, es un problema urgente ya. Se dan dos tendencias. Una es el intento de los países en desarrollo de apostar por el desarrollo verde, aunque queda mucho trabajo por hacer y hay que ayudar a estos países. Se da otra tendencia también, que es el crecimiento o el uso de la llamada infraestructura verde, una herramienta eficaz que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales que además ofrecen múltiples funciones en un mismo ámbito territorial. Millones de personas en el mundo, por ejemplo, no tienen acceso al agua potable, otros tantos se ven afectados por sequías o incluso inundaciones. Cada vez más expertos abogan no por solucionar este tipo de problemas, no con la construcción de presas, no con la construcción de plantas de procesamiento, las llamadas infraestructuras grises, sino con la creación de bosques, con la creación de humedales, es decir, por una apuesta por las zonas verdes. Un pequeño ejemplo, aquí en China en 2015, 16 ciudades de todo el país lanzaron una iniciativa que se conoce popularmente como las ciudades esponja. La iniciativa tiene como fin reducir la escorrentía del agua de lluvia, mejorando las capacidades de absorción del sistema urbano mediante, por ejemplo, tejados cubiertos por plantas, pavimentos permeables o humedales escénicos. Todo ello, todas estas medidas, ayudan a almacenar el acceso de agua, que además se almacena para su uso posterior. Es decir, se reducen las inundaciones, aumenta la seguridad de las poblaciones y se reutiliza el agua, uno de los bienes más preciados de los que disponemos. China es uno de los países que cuentan con mayor biodiversidad del mundo y al mismo tiempo también se enfrenta a la amenaza de la extinción de muchas especies. Gobiernos chinos en todos los niveles tomarán medidas para hacer frente a esta situación. Veamos. China ha decidido reforzar las labores de análisis, observación y evaluación de su biodiversidad para identificar importantes problemas subyacentes y salvaguardar la seguridad ecológica nacional, según anunció el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente del país a raíz de la conmemoración, el día 22 de mayo, del Día Internacional de la Diversidad Biológica. El país terminará primero de inspeccionar y evaluar las condiciones de diversidad biológica en la franja económica del río Yangtze y la región de Beijing-Tianjin-Hebei. Después continuará destacando la protección de la biodiversidad e incluirá el tema en las regulaciones y planes de desarrollo en los ámbitos de la agricultura, la silvicultura, la pesca y el financiamiento. Por otra parte, el país evaluará las condiciones de biodiversidad y perfeccionará las regulaciones, leyes y estándares para reforzar la supervisión y proteger mejor la biodiversidad del país. Como ha mencionado anteriormente el profe, la protección de la biodiversidad es un trabajo conjunto. Además de la legislación o la regulación del gobierno, también una educación eficiente para los ciudadanos también es muy importante. Últimamente, la conciencia de la protección de la biodiversidad de la gente ha aumentado. ¿Cómo ve este
aspecto. Sí, me parece importante, por cierto. Yo creo que la responsabilidad de esa sensibilización va a dos niveles. El primer nivel se debe sensibilizar desde la escuela, ¿no? Tanto de la escuela primaria, secundaria, incluso hasta la universitaria, porque finalmente son las nuevas generaciones las que van a heredar este planeta y van a tener que proteger, obviamente, al hogar, a nuestro hogar, el planeta Tierra. Y lograr que haya un crecimiento sostenido tanto del medio ambiente como del desarrollo en sí mismo, ¿no? Del ser humano. Y el segundo nivel de responsabilidad creo que va a través del gobierno en sus distintos estamentos. Primero logrando hacer una campaña de sensibilización en el ciudadano común, en el ciudadano de a pie, el común y corriente. Eso se debe hacer, yo pienso, a través de alguna campaña de publicidad, a través de los medios de comunicación, internet, de la televisión, la radio incluso, acerca de cómo un ciudadano común puede aportar a esa clase de protección. Por ejemplo, se puede hacer una campaña muy intensa para evitar el uso indiscriminado de bolsas de plástico, por ejemplo. Desde ya existe algún pequeño esfuerzo de pagar un extra por bolsas de plástico, pero hay gente que aún sigue pagando para tener más bolsas de plástico. Entonces yo pienso que allí tiene que entrar el gobierno con todos sus recursos, cualquier gobierno con todos sus recursos para poder sensibilizar al ciudadano. De hecho, yo creo que los países que están comprometidos con el Acuerdo de París lo están haciendo y solamente es esperar un poco cuál es el impacto de esas campañas en la ciudadanía. ¿Y qué otros esfuerzos podemos hacer, Dani? Yo creo que lo más sencillo es quizás seguir la célebre regla de las 3 R's, a reducir, reutilizar y reciclar. Si reducimos nuestro consumo de bienes y de energía, contribuimos a disminuir su impacto en el medio ambiente. Oxfam, por ejemplo, recomienda comprar solo aquello que realmente necesitamos y que no venga con embalajes excesivos. Podemos ir al supermercado y encontraremos frutas en bandejas cubiertas por muchos plásticos, por ejemplo. Podemos utilizar bombillas de bajo consumo y no utilizar en exceso aires acondicionados o calefacciones. Pequeños gestos de cada uno que pueden contribuir al medio ambiente. Reutilizar es utilizar nuestra imaginación, explotar nuestra creatividad para darle una segunda vida a aquellos productos que ya no necesitamos, en vez de tirarlos y dejar atrás esa filosofía tan perjudicial del usar, tirar, comprar. Y finalmente, reciclando, ayudamos a producir nuevos productos, disminuyendo el uso de las materias primas, reduciendo además los gases y los productos tóxicos que se generan con su producción. En conclusión, pequeños gestos, como decía, que podemos hacer cada uno en nuestra vida cotidiana que pueden ayudar a proteger los ecosistemas. Y además de la biodiversidad y la calidad del aire, que son los temas que hemos hablado, ¿qué otros temas del medio ambiente, qué otros problemas se requieren la atención de toda la humanidad? Creo que en primer lugar lo ocupa el agua, ¿no? El agua dulce. Basta con recordar, por ejemplo, que el año pasado Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, fue una de las primeras ciudades de los tiempos modernos que se quedó sin agua. También hay proyecciones de que una megaciudad como la ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes, probablemente en 40 años también se quede sin agua, según las investigaciones científicas. Otro país en general, como Yemen, que es un país también muy pobre, también está condenado a perder agua porque actualmente se consume solo 125 metros cúbicos anuales por persona frente a los 2.500 de media anual que hay en cualquier otra latitud del mundo, ¿no? Lo mismo podría ocurrir en el futuro con ciudades que se encuentran en medio del desierto. Una de ellas es el Cairo, en Egipto, otra es Lima, en Perú, donde si no tiene una fuente abastecedora de alimentos paralela, después que se sequen eventualmente los ríos que las riegan, pues se quedan sin agua. Eso significa
millones de personas perjudicadas, que involucra muerte, involucra enfermedades, porque cuando no hay agua potable y ni agua dulce, pues surge una serie de dolencias físicas y demás enfermedades, lo cual pues nos pone en peligro no solamente como especie, sino en peligro todo el planeta, todo el sistema medioambiental y ecológico. Es allí donde creo que debemos dirigir ahora más los esfuerzos para la protección de otros recursos. Coincido plenamente con el profesor. La escasez de agua es uno de los grandes retos que afectan a la humanidad. La FAO, por ejemplo, alerta que la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones, tanto presentes como futuras, depende del agua y que, pese a ello, nos estamos quedando sin agua dulce y a ritmos alarmantes. La escasez de agua afecta a todos los continentes.